y quería renovar el retorno de los sefardíes, tomando en cuenta que España ha perdido sus colonias, ¿sí? Y entonces aprovechar de la potencia económica de los sefardíes dispersos que volvieran a España para reforzarla. Yo creo que este panorama tenía también el general Franco, porque es ilógico, aliado con Hitler, por un lado, y no enviando a los judíos o colaborando. Además, tenemos otro factor. El decreto de 1924 del general Primo de Rivera, que en aquel entonces permitía a cualquier sefardí conseguir la nacionalidad española, si lo solicitara. Y así se aprovecharon los sefardíes y se utilizó este decreto durante la Segunda Guerra Mundial. Esto fue lo que hizo Ángel Sanz Brins, porque es verdad que él no recibió de Franco mucha ayuda en su momento, este español que estaba en Budapest. Es otro tema que ellos mismos tomaron, como se dice, la sartén por su mando. Aprovechó el decreto, se arriesgaron, con un cierto riesgo, claro, es que salvar. Estaban actuando por su Ahora, cuenta. te digo, si fue política oficial, todavía esto está bajo de discusión. Ahora, es verdad que el ex embajador en España de Israel, Ben-Ami, Shlomo Ben-Ami, la propia Golda Meir en su día decía, es que España fue el único país del mundo que le echó una mano a los judíos cuando estaban en aquel trance tan desgraciado, ¿no? Sí. Curioso, la historia. Bueno, había también otros países los holandeses, los daneses, por pero lo menos fue España, el que más vidas por salvó. su pasado y por su alianza con Hitler, eso sí. Hay que mencionar, siempre yo digo, a pesar que Franco fue un dictador y no sé qué, con respecto a los judíos, se puede decir que fue buena persona. Vamos a definir uno bueno y uno malo, pertenecía a los buenos y no a los malos. Ahí, por este ángulo. Esa es la historia, solamente. es la historia.